Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. La palabra de Dios hable a nuestros corazones. Yo, aparte de ser padre y pastor de Iglesia Bautista Trinidad, el Señor me ha dado la oportunidad de servir en el Colegio Bautista Cristiano. Estamos allí sirviendo al Señor en el área de consejería bíblica, no solamente a los alumnos, a los chicos que en algún momento dado necesitan una consejería. Ustedes no se imaginan el gozo y el deleite que es para un consejero bíblico en un colegio, que un chico, sin que lo traigan alzado por los brazos porque cometió una indisciplina y te lo sienten en la oficina, sin que eso suceda, un chico venga y te diga de motus propio: tío Santiago, yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú me digas qué hacer con respecto a esta situación. Está pasando esto en mi casa y yo no sé cómo hablarle a mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Eso es un deleite, mi hermano, un gozo, tú ver almas con esta disposición. Y por eso yo le doy gracias al Señor de que nos ha permitido servir en su iglesia, pero también servir en este ministerio del Colegio Bautista Cristiano, que es un ministerio de la Iglesia Bautista Cristiana. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado este ministerio allá en Santo Domingo. El pastor Pedro Dacuña es el pastor Yadín Rodríguez son los pastores responsables de Iglesia Bautista Cristiana, y el Colegio Bautista Cristiano es un apéndice, es el ala el ala de capacitación, el ala ministerial académica de la Iglesia Bautista Cristiana. Y allí en el Colegio Bautista Cristiano yo me deleito. Es una pela bregar con esa cantidad de muchachos todos los días. ¿Cuántos muchachos son en el Colegio Bautista, Amelia? Son cerca de 600 alumnos. Cerca de 600 alumnos, o tal vez más, porque prácticamente todos los cursos son dobles, desde maternal hasta cuarto de media, excepto tal vez cuarto de media y tercero de primaria. Son sencillos todavía, pero ya esos son cursos que van a seguir duplicándose por ahí. Una gran cantidad de almas, de chicos, pero también de familias que son ministrados con la palabra de Dios. Y bueno, ellos saben que yo tengo mis hijas en el colegio. La mayoría de los muchachos, tal vez los nuevos, cada año entra una cuota de estudiantes nuevos, pero la mayoría de ellos sabe que yo tengo mis hijas en el colegio. Mis dos hijas, ya la Amelia, para la gloria de Dios, termina este año, es su último año de educación básica, media, termina bachillerato este año. Y Noelia, pues ya está en octavo, va a pasar a media. Yo tengo el deleite, el gozo también de que mi hija mayor, que terminó hace unos años en el Colegio Bautista Cristiano, graduada del Colegio Bautista Cristiano, ahora está estudiando educación especial. Y como el Colegio Bautista Cristiano es un colegio inclusivo, donde recibimos una serie de niños con condiciones, ella está trabajando en el Colegio Bautista Cristiano. O sea que mi hija y yo somos compañeros de trabajo. No solamente estamos allí y yo puedo compartir con ella algunas cosas, sino que la veo con un corazón inclinado a servirle al Señor en esta área. Todos saben de alguna manera que yo tengo mis hijas allí en el colegio. O sea que cuando hay un grupo de estudiantes a quienes yo quiero dirigirme con cierta reprensión en algún momento dado, yo no he encontrado el primero que me diga a mí todavía: yo me voy a quedar aquí porque tú no eres mi papá, a lo mejor pensando en que yo me estoy dirigiendo con autoridad a ese grupo porque mis hijas están ahí. No he encontrado al primero todavía. Todos, el Señor nos ha dado la gracia de que cuando nos
referimos a ellos y nos dirigimos a ellos, todos de alguna manera, siempre hay un cabeza caliente por ahí que uno tiene que hablarle un poquito más de la cuenta. Pero todos obedecen, todos disponen su corazón para la obediencia. Nadie se atreve a decirme eso. No, tú no eres mi papá, yo no voy a obedecerte, yo voy a quedarme aquí. O no, yo me voy de aquí, lo que tú me estás diciendo no tiene autoridad sobre mí. No he encontrado el primer caso. Y déjame decirte, iglesia, si mis hijas ciertamente están en ese grupo que yo estoy amonestando en un momento dado, yo quisiera que tú me digas, ¿quiénes son las primeras que yo quisiera que me obedezcan? Mis hijas, ¿sí o no? O sea, no importa que yo esté allí en el rol de consejero o en el rol de maestro, yo espero en mi interior, en mi mente, en mi corazón, yo espero que de ese grupo que yo le estoy diciendo, vamos a movernos, vamos a trasladarnos hacia el patio, ya tocó el recreo, no pueden estar en el curso, la primera que salga con una sonrisa, no con una chemba, no, sean mis hijas. Sean mis hijas, eso es lo que yo espero. Para gloria del Señor ellas lo hacen, pero por lo menos eso es lo que yo anhelo, ¿verdad? Y de alguna manera, mi amado hermano, eso es lo que sucede también en el ámbito espiritual. Toda la creación, todo ser humano, toda alma está llamada a sujetarse al Dios de los cielos. Toda alma está llamada a obedecer a Dios. Pero nosotros, como sus hijos, somos los que tenemos la prerrogativa primera para inclinar un corazón con buen ánimo de obedecerle, porque no solamente estamos siguiendo la instrucción, no estamos meramente, fríamente siguiendo la instrucción, sino que le amamos y por eso le obedecemos con deleite. Esa es una gran diferencia. Esa es una gran diferencia. Yo sé que en ese grupo o en esos grupos a quienes yo me dirijo con frecuencia, hay chicos que me ven con temor, me ven con respeto, me ven con... Y definitivamente yo también, como no, aceptaría que en el corazón de mis hijas esa actitud esté, una actitud de respeto, de temor. Pero déjame decirte algo. Hay un vínculo tan fuerte entre mis hijas y yo que ellas y yo nos comunicamos sin mediar palabra. Y yo sé que ellas obedecen porque me aman. No me obedecen simplemente porque yo estoy instruyendo. Ellas me obedecen porque me aman. Y cuando yo instruyo al grupo en general, pero en mi corazón quienes yo espero que obedezcan primero son ellas. Entonces, de la misma manera, mi hermano, en esta mañana, yo quisiera que nosotros tratáramos esta porción de la palabra de Dios con esa analogía en la cabeza, con ese escenario en la cabeza, en este mensaje que nosotros hemos titulado La obediencia como evidencia. La obediencia como evidencia. ¿Como evidencia de qué? Como evidencia del amor que yo tengo hacia Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios me dice que la evidencia por medio de la cual yo puedo vivir y mostrar y evidenciar a otros que yo amo a Cristo es cuando yo estoy guardando su palabra. ¿Amén? Es cuando yo estoy guardando su palabra. Por eso en esta mañana, bajo este contexto y con este título, la obediencia como evidencia, yo quiero que tú me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, y allí vamos a tomar 3 versículos de esa porción. Vamos a leer desde los versos 15 hasta el verso 17. Juan 14, 15 al 17. Hermano Joel, yo puse los pósters debajo para que no se fueran a mojar con esta botellita de agua que voy a estar utilizando. Dice la palabra de Dios allí en Juan 14, vamos a leer todos. Yo quisiera que me acompañaran con la lectura. Son pocos versos, por eso yo quisiera que lo leyéramos juntos. Son simplemente 3 versículos. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará
otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad es ese otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a esperar que el Señor obre en esta mañana por su Espíritu, para que estas cosas puedan ser entendidas y podamos guardarlas en nuestros corazones. Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, oh Señor, por este tiempo especial. Y lo especial de este tiempo, oh Señor, es que estamos delante de tu palabra, que estamos delante de la revelación de tu palabra, oh Señor, contenida en las sagradas escrituras que tenemos en nuestras manos hasta el día de hoy, que tú has preservado, Señor, con poder soberanamente, para que aún hasta este tiempo nosotros podamos conocer tu voluntad agradable, santa, perfecta. Te damos gracias, oh Señor, por esta iglesia. Te damos gracias por los hermanos que han venido, Señor, a quienes has traído, a quienes has inclinado en esta mañana sus corazones para adorarte. Nosotros reconocemos, oh Señor, que esta es una obra que viene de tu mano soberanamente, y por gracia, oh Señor, has puesto un peso en nuestros corazones. Y nosotros, oh Señor, te agradecemos. Te pedimos que bendigas a cada iglesia hermana. Mira, Iglesia Bautista Trinidad en esta mañana, que también está predicando tu palabra. Y también sé con nuestro hermano pastor Juan Carlos de la Cruz, allá en Estados Unidos, donde está predicando tu evangelio. Bendícenos, dirígenos, oh Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, yo quiero que nosotros seamos capaces de ver tres aspectos particulares acerca de esta clara evidencia de lo que debe ser un corazón inclinado a la adoración a nuestro Dios. Y ese primer escenario que nosotros vamos a ver es el escenario que hemos titulado más que un mandato, más que un imperativo, es la evidencia de amar a Cristo. Más que un mandato, es la evidencia de que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y mira conmigo el verso 15. El verso 15 nos dice: si me amáis, ¿qué dice allí después? Guardad. Y yo no creo que tengamos que ser muy letrados en gramática española para ver que esa palabra ahí, guardad, está como en un imperativo, ¿sí o no? Guardad. ¿Ah? Guardad. Es una orden, es una instrucción. Pero yo quiero que nosotros analicemos un poco más cercanamente este versículo, porque la palabra de Dios debe ser entendida siempre en su contexto más amplio, no solamente en su contexto inmediato, solamente en el versículo o en el término que estamos analizando, sino que podamos entender claramente por medio de un contexto más amplio qué quería decir el autor cuando escribía estas cosas. ¿Qué quería decir el autor soberano y qué quería decir el escritor que fue usado por el autor, por el que inspiró estas palabras? Cuando tú y yo leemos de esa manera, si me amáis, guardad, un imperativo. Cuando tú y yo leemos de esa manera, estamos leyendo la Reina Valera, ¿sí o no? ¿Alguien tiene alguna otra traducción en esta mañana? Todos tenemos la Reina Valera. Amén. Una Biblia, una traducción sumamente clara, sumamente fundamental, apegada a las mejores traducciones. Pero como toda obra del ser humano, y ojo, yo amo la Reina Valera,
yo predico con la Reina Valera, yo estudio con la Reina Valera, pero tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios, ¿verdad?, en las traducciones que hoy tenemos en las manos, han podido ser materia de alguna aplicación lingüística que tal vez trastorne un poco el sentido original de la palabra. Y déjame decirte, esto es lo que ha pasado justamente con este verbo. Este verbo en el original griego no es un imperativo. Este verbo en el original griego, que viene de la palabra tereos, la palabra guardar, no es un imperativo. En el original esto está en un indicativo en tercera persona del plural, pero un indicativo, no un imperativo. Una mejor lectura de esta porción sería, por tanto, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis. Y yo no sé si a ti te hace un poco más de sentido el hecho de que como consecuencia de que le amamos, entonces guardaremos sus mandamientos. Ahora, ojo con esto, porque eso no significa que el sentido del imperativo tampoco sea incorrecto del todo. Dios tiene que ser específico en su requerimiento de ser adorado, en su requerimiento de ser amado, sobre todas las cosas por sus hijos. De manera que si nosotros vemos este pasaje y partimos del imperativo, no vamos a estar absolutamente equivocados, pero si queremos apegarnos a la palabra de Dios en su original, tenemos que entender que es un indicativo. Es un indicativo y es una gloriosa verdad el hecho de que sea un indicativo, porque nos da pie para entender que como consecuencia de que le amamos, no por fuerza. Mira, mi hermano, el ser que ama hace toda la cosa con deleite. No hace nada por imposición, ¿sí o no? Cuando yo tenía amores con esa doña que está ahí, nosotros tenemos 23 años de casados. Y yo quisiera cumplir 23 más, porque yo sigo enamorado de esa señora canuta, así canuta como usted la ve ahí. Lo que pasa es que a ella le salieron canas muy joven y yo no quise que se la quitara, pero ella es joven, no vaya a confundir la cosa, ¿eh? Ella es joven y hermosa. Cuando yo tenía amores con ella, mi padre tenía un negocio de comida. Negocio de venta de jugos y sándwiches, ¿verdad? Una cafetería, como le llaman aquí, una cafetería. Preparaban jugos, sándwiches y ella vivía, yo vivía en una avenida y ella vivía en la urbanización, en el barrio, que está detrás. Yo vivía en las Núñez de Cáceres. Joel conoce esta zona que estoy hablando. Y ella vivía en San Jerónimo, detrás de las Núñez de Cáceres. Al frente de donde yo vivía estaba el sector de Los Prados y detrás estaba el sector de San Jerónimo. Entonces ella vivía allá y yo, mire, como con el pecho así, iba todos los días que pudiera a la casa de esa señorita y pretendía halagarla con lo que sea, A mí me encanta el jugo de zapote, pero ella no puede ni verlo. Un día llegué yo a esa casa con un jugo de zapote y yo pensé que me la estaba comiendo. Y cuando yo llego ahí, que esa muchacha ve ese jugo de zapote, me pone en la cara, óyeme, el desaire más grande, ¿verdad? ¡Zapote! Y yo, zapote, mami, zapote, eso es lo mejor que hay. Miren, me hizo ir a cambiar el jugo de zapote. La realidad es que yo no me sentí con una carga. Para mí fue un deleite yo tener la oportunidad de agradar a esta joven a quien yo pretendía en ese momento, ¿verdad? Y en un término más amplio, mi hermano, dime si eso no es así. Aquel que ama verdaderamente no le es una carga deleitar y amar a la persona y al objeto o al ser amado. No le es una carga, para nosotros es un deleite. Si de verdad estamos enamorados, como estaba yo en ese momento y que todavía yo estoy, pero si de verdad estamos enamorados, no va a ser una carga para nosotros. Por eso es que el imperativo
suena un poquito fuera de contexto cuando nosotros analizamos que no tienen que mandarnos a guardar su palabra o a amar al Señor por cuanto estamos guardando su palabra. Antes bien, es un deleite guardar su palabra, es un deleite sujetarnos a la voluntad de Dios porque le amamos. Y esa aplicación, esa interpretación, es una interpretación exactamente la que nos provee el indicativo que está, en que está esta palabra. La palabra de Dios utiliza allí un verbo que debiera traducirse más apropiadamente: si me amáis, tú lo harás, tú guardarás mis mandamientos. Si me amáis, tú guardarás mis mandamientos. Como consecuencia, mi hermano, de que le hemos amado. Ahora, yo quiero que tú y yo estemos claros en esto. ¿Quién de nosotros ha amado a Dios primero antes de que Él nos ame a nosotros? ¿Quién de nosotros? Ninguno. Ninguno. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y en ese amor, en esa obra soberana, por medio de la cual Él derramó su amor en nuestros corazones, entonces nosotros, como consecuencia, somos capaces de amar a Dios. Como consecuencia. Por eso es que no es difícil entender que aunque nosotros leemos con nuestros ojos un imperativo aquí en la Reina Valera, la realidad es que la instrucción está en un glorioso, en un magnífico indicativo que nos habla acerca de unas consecuencias de nosotros amar a Dios. ¿Qué haremos como consecuencia de amar a Dios? Guardaremos sus mandamientos. Mira cómo lo dice el mismo escritor en el capítulo siguiente, en el verso 10. Búscalo conmigo. Si estamos allí en Juan 14, solamente ve al verso 10 del capítulo 15. Y fíjate cómo él lo repite. De hecho, es entendible que él lo repita aquí, porque el Señor en este contexto histórico estaba celebrando con los discípulos la última cena. Ya estaba despidiéndose de sus discípulos y estaba, antes de llegar al huerto del Getsemaní, hablando con ellos una serie de verdades, una serie de grandes verdades y grandes promesas que el Señor les estaba dando, y estaba capacitándole en esta última oportunidad que el Señor Jesucristo tenía. En esta última oportunidad, de hecho, era tan inminente y tan escaso el tiempo que el Señor tenía para darle las últimas enseñanzas a sus discípulos, que en un momento dado, en el capítulo 16, no lo vamos a buscar, pero el Señor le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que deciros, pero yo os enviaré al Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa cosa que yo tengo que decirles a ustedes todavía, el Espíritu Santo lo hará. Porque ya mi hora realmente ha llegado. Ya mi hora ha llegado. Entonces, ese era el contexto histórico en el cual el Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Y por eso es que tú ves que esa gran verdad que vemos, estamos hoy estudiando en el capítulo 14, la vemos en el capítulo 15, verso 10. Dice la palabra de Dios allí: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo, solo que de atrás para adelante. ¿Te das cuenta? En el capítulo 14 el Señor le dice: si me amáis, guardaréis, teterestéis. Futuro, no imperativo, futuro indicativo. Si me amas, guardaréis, como consecuencia lo harás. Guardaréis mi mandamiento. Y aquí lo está diciendo la misma idea, solo que de atrás para adelante, como pudiéramos decirlo en términos llanos. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo claramente estaba instruyendo a sus discípulos acerca de esta verdad, como consecuencia de la relación que ellos tenían con el Señor Jesucristo, una relación muy particular que en este segundo punto, tú vas a ver a qué yo me refiero,
una relación muy particular, relación que no hemos tenido ninguno de nosotros. No hemos vivido con el Señor Jesucristo en el tiempo de su carne. Los discípulos sí lo hicieron. Los discípulos vieron a Cristo y esta relación particular, especial, lleva al Señor Jesucristo a declarar otras cosas que vamos a ver en este momento y que también es importante que la entendamos en su contexto. Pero definitivamente, más que una ordenanza para que le obedezcamos, si es que amamos al Señor Jesucristo, lo que estamos viendo en el capítulo 14, verso número 15, es que se trata de guardar su palabra, de obedecer su palabra, como la evidencia de que amamos al Señor Jesucristo. Como consecuencia evidente de que hemos amado a nuestro Señor Jesucristo, de que hemos oído el Evangelio de salvación y de que hemos gustado de su gracia. Y nos hemos apasionado con el Señor Jesucristo a tal medida que no nos es una carga en nosotros tomar su yugo, tomar nuestra cruz y ser llamados sus discípulos. Por eso es que no es una carga, por eso es que su yugo es fácil y su carga es ligera, porque le amamos, porque le amamos. Pregúntale a ver a una persona que rechace el Evangelio, un incrédulo, una persona que no haya gustado de la gracia, en otras palabras, aunque suene fuerte, un impío que deseche la gracia de Dios. Pregúntale a ver si le es fácil guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Pregúntale. Mi hermano, al creyente, a ti y a mí, nos es muchas veces, y eso que le amamos. Y de hecho, podemos guardar sus mandamientos porque le amamos. Ninguno que no ame al Señor puede guardar sus mandamientos. Ninguno que carezca del mínimo amor por el Evangelio, por la persona y por la obra de Cristo, puede ser capaz de guardar el más sencillo de sus preceptos y de sus palabras. Nosotros somos capacitados con el amor de Dios para guardar su palabra. Si nosotros guardamos su palabra, en consecuencia, o como estamos leyendo en el verso 15 del capítulo 14, si nosotros le amamos, en consecuencia, guardaremos sus mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice algo más, y es el segundo punto que yo quisiera que viéramos en esta mañana. Nosotros vimos que más que un mandato es la evidencia de nuestro amor a Cristo. Pero en este momento a mí me gustaría que podamos entender que más que la consecuencia es la causa. Más que la consecuencia es la causa. Yo creo que todos aquí sabemos la diferencia entre causa y consecuencia, ¿sí o no? Todos aquí sabemos la diferencia entre causa y consecuencia. Las causas son esos criterios que motivan una acción o una decisión. ¿Por qué causas? ¿Por qué razones tú decidiste hacer eso? ¿Cuáles fueron las causas que te motivaron a hacer eso? ¿Cuáles fueron las causas o las razones que te llevaron a tomar esa decisión? Porque déjame decirte, después que tú tomaste esa decisión, mira las consecuencias. Tú te das cuenta de la diferencia entre causas y consecuencias. Esa es la diferencia que hay. Entonces yo quiero que estemos claros, mi amado, en que yo creo que más que consecuencia es una causa lo que nosotros estamos viendo en el verso 16. Fíjate cómo dice el verso 16. Estamos en Juan capítulo 14. Dice la palabra de Dios allí. Yo voy a leer el 15 rápidamente para simplemente poner en contexto el verso 16. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si somos fieles a la Reina Valera y queremos leerlo literalmente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad.
Si nosotros leemos estos dos versículos, es fácil nosotros pensar, nosotros entender que como consecuencia del verso 15, entonces el verso 16, ¿sí o no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Yo quiero, mi hermano, ponerte en el contexto correcto con respecto a este versículo. De nuevo, es necesario conocer el contexto más amplio, no solamente el verso, para nosotros entender qué está ocurriendo aquí. Como yo dije hace un segundo, el Señor Jesucristo estaba cronológicamente, históricamente, en el tiempo en el que estaba teniendo una comunión. De hecho, la última comunión que podía tener con sus discípulos, la estaba teniendo en ese momento. Y los discípulos habían experimentado algo que de manera única en la historia, una comunión directa de tú a tú con el Dios creador encarnado en la persona de Cristo Jesús. Una tremenda, única, singular, irrepetible experiencia que tuvieron los hombres en ese tiempo. De hecho, era una experiencia de tal dimensión que la predicación que tenía Juan el Bautista y la predicación que el propio Señor Jesucristo pregonaba era: arrepentidos y convertidos, porque ¿qué se ha acercado? ¿Qué? El reino de los cielos. Él era el reino de los cielos y estaba teniendo una comunión íntima, personal, única, irrepetible con los hombres en ese momento. Algo que nunca iba a repetirse. Algo que nunca iba a repetirse. Hasta el día en que el Señor Jesucristo se manifieste otra vez. Amén. Día que tú y yo esperamos, ¿sí o no? Día que tú y yo esperamos. Pero en todos estos siglos que han pasado, cerca de 20, 21 siglos aproximadamente que han pasado, esa es una experiencia que el Señor sabía que no se podía repetir otra vez. Había un plan elaborado, diseñado. El gran arquitecto de toda la creación también había diseñado el plan de redención. Y en ese plan de redención había una cláusula particular en donde el Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, tenía que ascender a los cielos para recibir toda la potestad, toda la gloria que a Él le pertenecía. Nunca le dejó de pertenecer, solo que Él marginó esa gloria durante el tiempo de su carne, pero Él tenía que ascender a los cielos para hacerse de nuevo de esa gloria que le pertenecía al Señor Jesucristo. Tanto que hoy, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Sentado a la diestra del trono del Padre, ¿sí o no? Sentado a la diestra del trono de Dios, allí con toda potestad y dominio, aún todo el juicio le fue dado al Señor Jesucristo. Aún todo el juicio le fue dado al Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí en este versículo, si lo leemos de nuevo, de manera muy literal, muy lineal, muy llana, y leemos el verso 15, y leemos el verso 16, podríamos tal vez entender, bueno, esto es como consecuencia de que yo amo al Señor y guardo sus mandamientos, entonces Él me va a dar su Espíritu Santo. Entonces yo quiero que aclaremos esto, mi hermano. Porque esta secuencia lógica de declaraciones que el Señor Jesucristo tuvo para con sus discípulos no es en ninguna manera lo que ocurre hoy, ¿sí o no? Ninguno de nosotros recibimos el Espíritu Santo porque primero amamos y primero guardamos sus mandamientos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Ninguno de nosotros viene a salvación porque primero ama y guarda su palabra y entonces después es que Él nos da su Espíritu Santo, que es la secuencia que nosotros pudiéramos ver en estos versículos. Eso no ocurre así, mi hermano, en este tiempo de la gracia. El Hijo de Dios antes andaba de espaldas a Dios, sin la capacidad de buscar a Dios, porque todos a una nos hicimos inútiles para eso. Dice su palabra, y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno.
entre aquellos que están fuera de la gracia de Dios en Cristo. No hay ni siquiera uno. Todos nosotros que estamos aquí estábamos en esa condición, ajenos a las promesas de Dios, sin Dios en este mundo. Sin Dios en este mundo, alejados de las promesas de la gloriosa ciudadanía espiritual. Así estábamos, perdidos, alejados, marginados. Así estábamos. De manera que en esa condición no podíamos amar a Dios y en consecuencia guardar sus mandamientos para que entonces después Él nos diera su Espíritu Santo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Esa secuencia que estamos viendo aquí no es la que ocurre hoy en nuestras vidas. Pastor, ¿y entonces por qué la pone así en esa secuencia? Por el contexto histórico que los discípulos estaban viviendo con el Señor Jesucristo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Los discípulos estaban viviendo en la carne, con el Señor Jesucristo estaban siendo instruidos, estaban siendo edificados. Antes incluso de que el Señor soplara el Espíritu Santo sobre ellos, Él los envió de dos en dos y echaban fuera demonios y sanaban enfermos, ¿sí o no? ¿Qué hacía el Espíritu Santo entonces en ese momento? Obraba a través de ellos, pero no moraba en ellos. De manera que ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. Es más, los discípulos tenían estaban más perdidos que el hijo del Limber, toditos, porque ellos querían hacer del Señor Jesucristo un rey militar y político, ¿sí o no? Y solamente cuando la señal del profeta Jonás se cumplió, solamente cuando el Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y se levantó con poder y venció la muerte, entonces ahí los discípulos entendieron todas las cosas que el Señor les decía acerca de su muerte y de su resurrección. Solamente en ese momento. Antes los discípulos estaban, mira, Señor, ponme a mí a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda, por favor, en tu reino. Sí, mamá, hágame el favor, mamá, venga, hable con el maestro para que él, tú sabes. Así estaban los discípulos. Entonces, es evidente que esta literal secuencia que nosotros vemos aquí, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, verso 16, y yo os daré a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esta secuencia obedece de manera muy estricta al tiempo de la carne del Señor Jesucristo con sus discípulos. Pero no obedece a nuestro tiempo hoy de la gracia. Tú y yo no podemos amar a Cristo, guardar sus mandamientos y luego Él nos dará el Espíritu Santo. Por eso es que yo digo, mi hermano, que más que una consecuencia es una causa. Porque lo que puede hacernos hoy capaces de amar a Cristo y guardar sus mandamientos es el Espíritu Santo que Él nos da. Y Él nos lo da cuando nosotros oímos el Evangelio, creemos en el Evangelio y entonces somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Esa es la secuencia que hoy opera en nosotros. Nosotros oímos el Evangelio. Nosotros, por una obra, mira, soberana y también inteligible, no podemos entenderla apropiadamente, no podemos entender cómo es que el Espíritu hace su obra, pero vemos los resultados en vidas transformadas. Amén. Vemos el resultado en vidas transformadas. No sabemos cómo opera el Espíritu de Dios. Es como el viento, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero oímos su sonido, dice la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo da una convicción inicial de pecado, y cuando nosotros hemos oído el Evangelio de Cristo, ese poder de Dios para salvación, entonces nosotros somos inclinados, somos empujados, somos conminados por el Espíritu Santo a nosotros aceptar nuestra condición de pecado, y nosotros decimos, sí, yo soy pecador, yo necesito de Cristo. Entonces en ese momento el Espíritu Santo nos sella, dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sella. Y después es que nosotros somos capaces de someternos al señorío de Cristo cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y una vez sometidos al señorío de Cristo, podemos guardar su palabra y podemos amarles apasionadamente. No antes,
esta secuencia que nosotros vemos aquí en Juan 14, versos 15, 16, cuidado, tiene un contexto histórico, obedece a un contexto histórico. Y no es lo que sucede con nuestras vidas hoy. Nosotros tenemos que oír el Evangelio primero. Ninguno que rechaza el Evangelio de Cristo tiene la mínima oportunidad de recibir la gracia de la salvación por medio de la fe. Porque la palabra de Dios dice claramente, y si tú quieres acompáñame allí al verso 17 del capítulo 1, verso 17 del capítulo 1 de Romanos, dice la palabra de Dios allí claramente, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, no en ninguna otra cosa. No es en ninguna otra cosa, mi hermano, no es en las experiencias, no es en el tiempo de adoración, no es en el tiempo de comunión. Nuestras iglesias abren sus puertas todos los domingos para que vengan almas que no conocen a Cristo. Y nosotros, la iglesia, nos gozamos cuando la iglesia se llena de gente que no conoce a Cristo, ¿sí o no? Nos gozamos. Pero nuestro anhelo es que esa persona esté ahí para oír el Evangelio. Para oír el Evangelio, no para ver a la muchachita que me cae bien, no para oír la canción que me encanta, no para estar en chercha con los tigres que yo conozco. No, es para que oigas el Evangelio, que puede transformar tu corazón y puede darte vida eterna. El Evangelio. Porque dice la palabra de Dios que en el Evangelio y en ninguna otra cosa, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela para fe. Esa fe que solamente viene por el oír, es por el Evangelio que es revelada. Entonces, no podemos, bajo ninguna circunstancia, pensar que una comunión y un esfuerzo, porque mira, yo me estoy esforzando, yo estoy yendo a la iglesia, y tú no sabes que fulanito está yendo a la iglesia, y que voy, yo estoy más contenta. Porque él está yendo a la iglesia y él está cambiando. Yo no digo que esto sea malo, mi hermano, porque en ese proceso de esa persona acercarse a la comunión de los santos, el Espíritu de Dios puede transformar su vida, ¿sí o no? Pero yo quisiera que nosotros estemos claros, hasta que esa persona no acepte su condición de pecado, no venga arrepentido a los pies de Cristo y no proclame a Cristo como Salvador y Señor de su vida, porque con la boca se confiesa para salvación, ¿sí o no? Hasta que esa persona no haga eso, puede pasarse 20 años siendo la iglesia, puede engañar a los hombres, pero a Dios nunca le va a engañar. Esa persona necesita aún de Cristo Jesús. Y ese es el proceso que nosotros vemos que debe ocurrir hoy. El Espíritu Santo impacta tu corazón con poder, como solamente Él sabe hacerlo, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y después, solo después, tú puedes amar y obedecer y guardar su palabra. Lo que vemos aquí en el capítulo 14 de Juan, volvamos al capítulo 14, es un contexto sumamente particular de los discípulos. Los discípulos habían vivido con el Señor. Luego en Juan capítulo 20, verso 21, por allá, no lo voy a buscar, pero el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego que el Señor ascendió allá después, entonces le satisfizo llenarles con la llenura del Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. Pero entonces allí en Pentecostés el Señor Jesucristo les capacitó plenamente, integralmente, les llenó con el Espíritu Santo de poder para que ellos hicieran la obra osada y temeraria que delante de los hombres hicieron a partir de ahí. Tanto que decían, no, a mí no me importa lo que tú me hagas. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú quieres apedréame. Si tú quieres, dame 40 latigazos menos uno, tantas veces como quieras, pero yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Eso decían esos hombres, porque recibieron la llenura del Espíritu Santo. Más que la consecuencia
esta es la causa de que podemos amar a Cristo, que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios con poder. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 5. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 5, verso 5. Dice, leemos desde el 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, verso 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios que nos permite amarle a Él fue derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ahí se rompe un poquito esta cronología que vemos en Juan 14, donde el Señor les decía a sus discípulos: si me amáis, guardaré mis mandamientos, y después yo os enviaré el Espíritu Santo. Mi hermano, tengamos claro el contexto histórico, tengamos claro la manera en cómo Dios obra hoy. Si no es por medio de la obra soberana de su Espíritu en nuestras vidas, hoy no podríamos amar a Dios y no podríamos guardar su palabra. No podríamos guardar su palabra. Finalmente, más que nuestra convicción, mi hermano, nosotros hemos dicho aquí en los últimos minutos que el Espíritu Santo da una fuerte convicción que es como un gran titán de 3 cabezas. Da convicción de pecado, da convicción de justicia y da convicción de juicio. El Espíritu Santo da convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Pero yo quisiera, en esta última sección, que entendamos, mi amado hermano, que más que la convicción que el Espíritu Santo nos da, es que Él viene a morar a nuestros corazones. Es que Él viene a morar a nuestros corazones. Por eso es que el Señor Jesucristo es tan enfático en ese verso 17, y con esto estamos concluyendo. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, estamos en Juan 14, verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque Él habita con ustedes en este tiempo, Él mora con vosotros. Él incluso les ha usado y ha trabajado a través de ustedes, sanando enfermos y echando fuera demonios, les decía el Señor Jesucristo a sus discípulos en ese momento, pero les prometía que Él no solamente moraría con ellos, sino que Él estaría en ellos. Y es la promesa que también nos incluye hoy a nosotros, mi amado hermano. Nosotros no vivimos la experiencia de los discípulos, pero sí hemos sido receptores de la misma promesa, de la misma gracia, que es la bendición, el favor, la dotación del Espíritu Santo de poder. Cuando aquellos hombres que les reclamaban o le preguntaban a Pedro: Pedro, ¿qué haremos ahora que fuimos convencidos de nuestro pecado? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para que sean borrados sus pecados y entonces puedan recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Esa es la gracia, esa es la promesa no es solo la convicción que Él nos da, la promesa firme del Señor Jesucristo, que Él viene a morar a nuestros corazones. Más que una convicción, es esa manera en cómo el Espíritu Santo toma posesión de nuestras vidas. Mi hermano, aquel que anda lleno del Espíritu Santo, aquel que se abstiene de disoluciones y vive lleno del Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas de esa porción en Efesios, verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo no puede dárnosla una convicción. Qué bueno, qué glorioso, qué bendición es que Él nos da la convicción y no somos autómatas, no somos
títeres. No, Él nos da una convicción. Pero en adición a la convicción que Él nos da, Él viene a morar a nuestros corazones. De manera que tú y yo podemos decir abiertamente, sin ningún problema, que más que la convicción es que Él vive en nuestras vidas, ¿sí o no? Más que la convicción es que Él vive y mora en medio de nosotros. Ese gran evangelista y estudioso de la palabra de Dios, Albert Barnes, lo pone de esta manera: el propósito para con los apóstoles era particularmente inspirarlos con el conocimiento de toda la verdad. Estoy citando a Barnes. Además de esto, vendría para convencer al mundo de pecado, y era necesario que el Espíritu Santo, como ese agente transformador, fuera enviado al mundo, debido a que era parte del plan de Dios que Jesús ascendiera a los cielos después de su muerte para recibir toda su gloria. Segundo, era necesario que el Espíritu Santo fuera enviado, porque a menos que un agente celestial lo hiciese, el hombre rechazaría la verdad de Cristo y se apartaría de su palabra. Era necesario que el Espíritu Santo viniera y morara en los corazones, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Mira, mi hermano, por más fuerte, y lo era, por más fuerte y firme y profunda y estable y garantista, y lo era, que fuera la convicción del Espíritu Santo, no iba a ser lo mismo con nuestras vidas si Él no viene y mora en nuestros corazones. El pecado es tan malo, mi hermano, el pecado es tan malo, que aún con esa profunda y fortísima convicción, nosotros nos separaríamos del amor de Dios. ¡Otra vez! ¿O acaso no se separó del amor y de la instrucción de Dios nuestro primer padre Adán, y estaba teniendo una comunión directa con nuestro Dios? Y pecó. Y nosotros hubiéramos recibido esta fortísima y profunda convicción por medio del Espíritu, y si Él no viene y completa su obra redentora de morar en nuestros corazones, igual nos hubiéramos apartado de su gracia. Por eso es que más que la convicción es su presencia en medio de nosotros, su presencia en medio de nosotros. Por eso yo quisiera en esta mañana concluir con esta porción de la palabra de Dios que encontramos en Filipenses capítulo 2, y antes de leerla yo quisiera resumir los 3 puntos que hemos compartido en la mañana de hoy. La esencia misma de Dios requiere que le obedezcamos. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Déjame decirte algo: el hecho de que tú no le reconozcas como Señor no quiere decir que Él no es el Señor. El hecho de que alguno de nosotros estemos caminando de manera torcida no quiere decir que su poder es inefectivo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la esencia misma de Dios requiere que le obedezcamos, pero el Hijo de Dios le obedece sobre todas las cosas porque le ama. Le obedece porque le ama, no simplemente por la fría instrucción. Por eso es que leemos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, porque ese es el original, esa es la revelación que está dada allí, no simplemente guardad. Yo creo que tú has tenido la oportunidad de escucharme cuando yo he dicho, creo que lo he dicho aquí: Dios no se deleita, Dios no le place que nosotros le obedezcamos, más que lo que le place que nosotros disfrutemos obedeciéndole. Son 2 cosas absolutamente diferentes. Tú y yo podemos venir todos los domingos aquí sin mancar. ¿Significa eso que tu corazón está a cuentas, amando al Señor con pasión, como sus hijos debieran amar al Señor? Segundo, la causa por la que puedo hacerlo hoy, no solamente la consecuencia, sino la causa, es que nosotros tenemos su Santo Espíritu en nuestras vidas. Esa es la causa motivadora, ese es el agente motivador, ese es el agente catalítico
para que nosotros podamos amar a nuestro Dios, que su Espíritu está en nuestros corazones. Y por último, la obra del Espíritu en nosotros es mayor que la convicción misma que Él nos da. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Que Él vino a morar en nuestros corazones. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 15, y con eso concluimos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, el amar como el guardar su palabra. Por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros estamos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Por eso mi pregunta para ti en esta mañana es esta. ¿Estás tú amando al Señor Jesucristo de tal manera que no te es una carga guardar sus mandamientos? Esa es la pregunta que yo quisiera dejar en tus corazones. Tranquilos, porque esa fue la pregunta que ya yo me hice hace rato. Yo no estoy imponiendo esta pregunta sobre la iglesia. El Señor ha traído convicción a mi vida con esta pregunta en más de una ocasión. ¿Estoy yo amando a Cristo de tal manera que no me sea una carga guardar su palabra? Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero que tú sepas que Él ha prometido transformar tu vida para vida eterna. Él ha prometido darte su Santo Espíritu, y luego que te da su Espíritu, entonces te capacita para amarle y para guardar su palabra. No hay mayor bien, mi amado amigo, mi amado amiga, que vivir una vida para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Dios que estás en los cielos, Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, oh Señor, que es clara, que es poderosa. Gracias, oh Dios del cielo, porque ella impacta nuestros corazones. Ella no solamente nos coloca contra la espada y la pared, oh Señor, ella confronta nuestras vidas, pero ella también es deleitosa, ella es un bálsamo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno, oh Señor, en esta tu iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Llévanos con bien, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad.